Es profesor, Rafa, de la Universidad de Comillas, ¿verdad? Es doctor en psicología por la Universidad de Comillas y es profesor allí. Da muchísimas asignaturas. Deciros que fundamentalmente él es el director del máster en psicoterapia humanista y terapia focalizada en la emoción de Greenberg. Es psicoterapeuta, ¿verdad? Y si hay alguna cosa más que quieras tú añadir, Rafa, porque podríamos decir muchas cosas. Con lo joven que es, tiene un gran currículum Ya no tanto, ya no tanto. en investigación y en docencia y bueno, y es un hombre, como os decía Josep antes de que tú estuvieras, decía, y es que es una gran persona y una buena persona y eso, no sé, es un gusto estar a su lado. ¿Vale? Muchas gracias, Menchu. De verdad, qué bonito. No añado, voy a compartir pantalla, no os quería compartir hoy, voy a poner el audio por si acaso. Pues nada, muchísimas gracias. Y la idea sería tener un espacio para yo contaros algunos elementos, mientras también vais notando, experimentando qué se va moviendo, ¿verdad? Mientras vamos abordando este tema, aceptación y compasión en tiempos de pandemia. Y es interesante ver cómo aceptación y compasión son dos movimientos que están muy relacionados, ¿no? Gracias a la compasión podemos realmente aceptar y abrirnos a lo que se mueve en nuestro interior. Sin la compasión toma el control de nuestra conciencia otros movimientos emocionales, a veces el miedo, a veces la culpa. Entonces la compasión nos permite sostener nuestra vulnerabilidad y aceptarla. Y al mismo tiempo, si no hay esta aceptación, la compasión puede quedarse en un movimiento más superficial. Entonces, también la compasión necesita de la aceptación para no ser una huida de nuestro mundo interior. A veces podemos caer en movimientos de excesiva positividad, ¿no? Como una manera de no pasarlo mal, cuando la compasión es realmente profunda y real, cuando hay una aceptación previa. Entonces, bueno, es dos movimientos emocionales muy vinculados y estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y de eso también va este rato, ¿no? De poder conectar con lo que se va moviendo. Se mueve todo tan rápido que hace mucha falta espacios como este para poder parar juntos, tener rituales en una comunidad donde poder eh, apoyarnos, sentirnos parte y poder también desplegar y sostener nuestra vulnerabilidad y nuestra compasión. El, el punto de partida es que el afecto está llena de inteligencia, de información. Y las emociones, a pesar de a veces ser dolorosas, desagradables en ocasiones, siempre son una exquisita fuente de sabiduría, o pueden serlo. Siempre hay una inteligencia oculta en ellas, que se expresa, como bien sabéis, ¿verdad?, en el cuerpo, y que es una inteligencia que está esperando que podamos extraer su significado, siempre que tengamos un espacio para poder escucharlas. Entonces, os voy a proponer que tengamos como un momento así de mirar a nuestro interior. Voy a parar las diapositivas, voy a dejar de compartir. Y os propongo que podamos, antes de empezar a hablar de emociones, que podamos traer nuestra conciencia al aquí y al ahora. Os propongo que puedas colocarte en una postura cómoda en la silla donde estés, que puedas encontrar esa postura que invite a tu cuerpo a estar, no en tensión, pero sí en cierta alerta o en cierta atención a lo que se mueve en tu interior. Te invito a que cierres los ojos, si te ayuda a mejor posar la mirada a un punto enfrente de ti y tomar una serie de respiraciones más profundas, más lentas. Y es interesante, mientras coges aire, que puedas sentir que te nutres y cuando lo echas,
que sueltas y que permites a tu cuerpo reposar, ocupar el espacio. Mientras coges el aire, puedes pensar y sentir el amor entrando en ti. Y mientras lo sueltas, puedes permitir que aparezca una sonrisa en tu interior. Permite que venga el amor y al soltar el aire, permite que pueda aparecer una sonrisa en tu corazón. Y en este movimiento te invito a que identifiques alguna emoción que hayas experimentado en este año de pandemia, que le puedas hacer un hueco en tu interior ahora. Hemos tenido momentos de miedo, de incertidumbre. Deja que vengan situaciones o rostros, momentos de pérdida. Puede que de alguna persona, seguro que de actividades, de rutinas. Son pérdidas importantes también. Momentos de enfado, quizá donde nos hemos podido sentir controlados o manipulados. Momentos de encuentro, de conexión con otros. Mira a ver qué emoción o qué emociones, qué imágenes, qué sensaciones corporales surgen en tu interior cuando vas conectando con estas vivencias. Vamos a ir volviendo a estar en contacto unos con otros desde esta sensación también de estar en contacto contigo mismo, contigo misma, porque de esto vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Qué emociones y qué son estos movimientos afectivos. ¿Os parece? Voy a volver a compartir la pantalla, luego podemos compartir en el momento final, ¿verdad? Que se va moviendo. Las emociones claramente son una información muy primaria, muy nuclear del estado de nuestros deseos, de nuestras metas, también de nuestras necesidades, y es interesante ver cómo estas emociones se activan en relación a lo que vamos viviendo, al entorno, a los intercambios que hacemos con las personas de nuestro alrededor, y nos informan en contacto con ese entorno de cómo nos va, de cómo van nuestros deseos. Muchas veces son deseos, metas, necesidades que no notamos conscientemente y de pronto viene este lenguaje corporal que nos informa de ello. Y al mismo tiempo tiene una función adaptativa que nos prepara para la acción. Notamos la presión a actuar, esa parte, ¿verdad?, etimológica de la palabra emoción. El movimiento está en ella y notamos que se carga nuestro cuerpo de energía y también notamos cómo mandamos señales, muchas veces sin querer, ¿no? El otro día decía mi pareja, ¿qué estás poniendo en los ojos? ¿Qué mensaje me estás lanzando? Y no me había dado cuenta, ¿no? Yo en ese momento notar juicio hacia ella. Lanzamos comunicación y captamos la comunicación.
Las emociones tienen esta función de hacer una retransmisión de nuestro estado y también y gracias a eso, hacernos más cerca de los demás, ¿no? Acercarnos realmente, honestamente. Muchas veces nos desnudan o nos exponen, no retransmiten el ideal que queremos que retransmitan, sino esos mensajes de cómo nos va. Y una función muy importante es que nos dan esa información en el interior, en nuestros movimientos internos, cómo nos va ahora, cómo me está yendo en este momento. Y es este lenguaje del cuerpo, ¿verdad? De qué se mueve en el cuerpo. Las emociones, y claramente son muy integrables con el trabajo que hacéis en el focusing, tienen distintos componentes. Os traigo aquí un mapa de lo que sería el esquema emocional que propone Les Grimberg. Las emociones las vivimos en una parte perceptiva y situacional. Vemos sensorialmente, visualmente, auditivamente, estamos en contacto con el entorno. También ese contacto sensorial trae memorias episódicas, nuestros recuerdos, y todo ello lo evaluamos inmediatamente. Evaluamos su novedad, su riesgo, el grado de control. Todo el sistema límbico está evaluando todos los elementos sensoriales y desencadenando también reacciones corporales y expresivas. Y nuestra tasa cardíaca, nuestro estómago, nuestras hormonas empiezan a cambiar y también, como os decía, la expresión no verbal en la cara, en el tono de voz, están nuestras emociones fluyendo, generando también tendencias a la acción, motivaciones, donde están incrustadas nuestros deseos, nuestras necesidades, más biológicas, pero también más personales, no necesariamente innatas, sino biográficas, donde lo biográfico y lo biológico está entrelazado y de pronto notamos cómo los puños se cierran o cómo aparece una presión en nuestros ojos y un deseo de llorar o un nudo en la garganta. Y a veces aparecen elementos verbales muy cortos, pequeños significados, no llego, ya no está, qué bien, por fin, elementos de expresión verbal, conceptos, algunos de ellos asociados a nuestra identidad. Entonces, la emoción, como veis, es una realidad muy compleja en el sentido que coordina muchos elementos de nuestro funcionamiento psicológico, desde lo sensorial a lo visceral, a lo motivacional y también al significado. Funciona así como una especie de bisagra que va coordinando también todos estos elementos de nuestra experiencia. Y sin embargo, a pesar de estar lleno de inteligencia, son nuestras mejores aliadas, las emociones, pero en ocasiones también pueden ser nuestros peores enemigos. En primer lugar, porque no todas las emociones las vivimos con la misma nitidez y fiabilidad. No todas las emociones las notamos con frescura, con una inteligencia nítida. A veces son confusas, a veces nos asustan. A veces notamos que es una vivencia, un afecto más bien superficial y no sabemos cómo acceder a afectos más nucleares, más profundos. No siempre es fácil tener espacios para notar qué sentimos. A veces, cuando nos los concedemos, notamos también no solo las emociones del presente, sino que aparecen heridas que nos duelen, que son históricas y que irrumpen en nuestro presente. Y a veces nos asusta eso, nos asusta estar en contacto con heridas que creíamos que estaban ya resueltas y vuelven. Y a veces también nos asusta que nos pueda impedir estos movimientos funcionar, el estar resolviendo cosas en nuestra vida, en el trabajo, también en los hijos, en otros. Y por tanto a veces esto se hace complejo también. Y es importante ser compasivos con nosotros mismos, no solo con nuestras emociones, nuestra vulnerabilidad, nuestra inteligencia emocional, también en ocasiones reconocernos el derecho a no abrir lo que no quiere ser abierto o no queremos abrir en este momento. Y a veces se complejizan las emociones porque a veces comunicamos mal o nos escuchan mal cuando abrimos nuestra vulnerabilidad. Hay un elemento de comunicación con otros donde podemos recibir juicio
o podemos recibir indiferencia cuando estamos comunicando, o a veces somos nosotros los que emitimos juicio o emitimos emociones que no son, expresamos emociones que no son las más nucleares, o aun siendo las más auténticas, no expresamos todo, o lo expresamos con la secreta intención, incluso secreta para nosotros mismos, de que el otro esté ahí para escucharnos siempre y a todas horas, cuando eso también no siempre es posible, o no, de hecho no siempre es deseable. Bueno, entonces quería comentaros esta estructura de tipología de emociones que plantea Leslie Greenberg desde su trabajo en terapia focalizada en la emoción. También es un trabajo ahora ya internacional desde muchos centros universitarios que nos permite entender que hay emociones que son primarias, algunas de ellas son adaptativas, pero otras las llamamos desadaptativas, son las que más tienen que ver con los ecos, nuestras heridas, etc. Hay otras que son secundarias y otras que vamos a llamar instrumentales. Entonces, para ir entrando en harina, en qué tipo de emociones se han podido mover en la pandemia y luego abrir el compartir, ¿no? Hay algunas emociones que llamamos primarias, adaptativas, primarias en el sentido de que son las primeras temporalmente que aparecen en nuestro interior en contacto con lo que estamos viviendo. Surge una pérdida, de pronto nos enteramos de la noticia del fallecimiento de un ser querido y de una manera muy primaria, muy primera, muy espontánea, notamos con mucha nitidez esta tristeza, este desgarro, este dolor. Notamos claramente qué lo ha provocado, qué elementos sensoriales, cómo lo vamos viviendo y lo recordamos y lo renarramos así, ¿verdad? Quién nos dio la noticia, en qué lugar estábamos. Notamos con mucha nitidez todos esos elementos sensoriales, lo que sentimos y lo que nos mueve a hacer. El impulso a llamar, el impulso a abrazarnos, el impulso a compartir, el impulso en ocasiones a retirarnos y a descansar. Notamos con mucha nitidez en las emociones primarias adaptativas y notamos además que están ajustadas a lo que estamos viviendo. Nos están ayudando a conectarnos con el mundo. Sentimos que es lo que toca vivir. Cuando estamos viviendo este tipo de emociones, normalmente no las queremos restringir. Si nos dieran una pastilla o un botón para salir de esta ola emocional, no querríamos, no queremos, porque estamos conectándonos gracias a esta emoción con lo importante, con lo que toca, con lo que estamos viviendo. Nos ayudan a codificar, a pesar de ser muy dolorosas, pero tienen una vivencia interior de sentirnos vivos en el presente. Por ejemplo, con el enfado, cuando sentimos una manipulación, una violación de nuestros límites, podemos notar esta inteligencia en nuestro cuerpo. Muchas veces culturalmente el enfado lo tenemos más criticado en nuestro ambiente cultural, pero sin embargo está lleno de inteligencia. Recuerdo una de las emociones, si viera la grabación mi portero, porque fue con mi portero, subiendo la escalera un día, me dijo, oye, como sacas al pasear el perro, por favor, en vez de usar la escalera, usa el ascensor. Entonces noté esta sensación de enfado que me informaba de esta manipulación o de este hipercontrol. ¿No? Algo va mal en esta interacción, ¿verdad? Y notar esto me llena de energía y de dignidad. El enfado sano, adaptativo, nos llena como de aplomo, ¿no? Para decir, mira, entiendo que no quieres que te manche la escalera, pero la escalera es mía también y es sano para mí, para mis hijos, en vez de estar en el ascensor, subir por la escalera, no compartir el aire, etcétera, ¿no? en el ascensor, en esos momentos tan inciertos del comienzo de la pandemia. Entonces el enfado nos ayuda a sostener los límites, a afirmarnos, a defender lo que es nuestro, ¿no? Y cada una de las emociones, cuando son así nítidamente vividas, vemos con nitidez qué ocurre, por ejemplo, en el miedo, qué nos está amenazando, qué nos está generando peligro. Notamos la tendencia a la acción de la huida, del escape, y notamos también qué estamos buscando, la seguridad.
Con la tristeza notamos claramente los elementos de la pérdida, notamos la tendencia a la acción de ganas de contactar con los otros y si no hay unos otros, replegarnos para guardar energía y elaborar la pérdida, que sería la necesidad. El enfado, cuando notamos al otro invadiéndonos o manipulándonos, notamos esa tendencia a la acción de plantarnos, de afirmarnos, de limitar al otro para defender nuestro límite, nuestra dignidad, hacer claro qué es lo que nos está molestando, poder tener voz propia, ¿no? La vergüenza, es interesante notar cuándo es primaria adaptativa, cuando nos sentimos expuestos y nos encontramos sin valor o humillados delante de los otros, ¿no? Y, por ejemplo, en la infancia sentimos adaptativamente mucho esta emoción cuando los padres tenemos momentos donde nos han podido humillar o restar valor y siente el niño esta tendencia a desaparecer, a ocultarse, que a pesar de ser muy dolorosa, manda señales y los padres, si están mínimamente afinados, notan y pueden proteger la valía, pueden parar, pueden empezar a valorar, ¿no?, qué es lo que realmente necesita ese niño. Cuando somos más adultos y hemos traspasado algunos de nuestros valores, por ejemplo, en terapia podemos tener a perpetradores de abusos o de crímenes que encuentran en esta vergüenza sentirse sin valor, sin dignidad como seres humanos. No debería ser considerado humano. Es una vergüenza muy sana que puede reconstruir muchas heridas y muchos procesos de personas que han dañado gravemente a otros y que atraviesen este dolor por el otro y también por sí mismos, ambos. El asco, cuando notamos lo tóxico, nos protege, ¿no?, expulsando, vomitando, alejando y sacando de nuestro organismo lo tóxico. Y también hemos podido vivir emociones primarias adaptativas que tienen que ver con la alegría, con el logro, cuando hemos conseguido y celebramos con los demás esta tendencia a la acción, a vincularnos, a probar también cosas con confianza, cosas nuevas. Quizá hemos tenido bastantes pérdidas de poder expresar esta tendencia a la acción, el contacto con los otros, la celebración, que ha supuesto al mismo tiempo no solo un cortar la alegría, sino también la aparición de una tristeza por la pérdida, ¿no?, de estos espacios que tanto fortalecen las relaciones, que exploran tanto las posibilidades. Hemos fomentado también y encontrado seguro maneras creativas de conseguir celebrar y contactar de otras maneras. Voy a detenerme un poco en la ternura y en la compasión como emoción primaria adaptativa, que no sé si estáis de acuerdo que resuena, sobre todo parece ser, cuando vemos la vulnerabilidad del otro, cuando encontramos a ese niño perdido, hecho un mar de lágrimas, y notamos las ganas de acercarnos y protegerle. O cuando vemos el dolor y hay un otro que se nos abre y nos muestra su vulnerabilidad, en ocasiones una vulnerabilidad de la que no se siente orgulloso o que siente que le está desorganizando o desmontando por dentro, notamos este deseo de cuidar, de abrazar, de respetar. Es interesante ver la diferencia entre ternura, compasión y lo que llamamos en castellano la lástima o la piedad, que está bañado de una connotación negativa. Yo creo que la ternura y la compasión tienen asociadas una tendencia a la acción de profundo respeto y mirada real sobre el otro. No miramos al otro que está pasándolo mal a través de nuestros lentes llenas de prejuicios, sino que realmente le vemos y le respetamos. Generamos un acercamiento de cuidar, pero sin asfixiar. Es un respeto que permite un aire, que el otro se sienta respetado en el sentido de que estamos ahí con él, pero no para cuidarle como nosotros queremos cuidar desde nuestras necesidades, sino cuidar desde donde el otro necesite ser cuidado. Esta ternura y compasión cubre muchísimas necesidades biológicas y psicosociales, ¿verdad?, en nuestras relaciones. También la curiosidad como otra emoción agradable llena de inteligencia ante lo estimulante y desconocido que nos lleva a explorar, a jugar, para ir explorando el entorno y manejándolo con maestría. El asombro y la inspiración, una emoción que nos hace sentir la grandeza del otro,
de una persona, del entorno. Hemos ido poco a poco pudiendo conectar con la naturaleza, con los otros, como fuente de inspiración y sentir esta sensación de que vivimos algo que nos lleva más allá de nosotros, que nos trasciende, nos permite permanecer en ese contacto, recibir, ser con los otros. Hay otras emociones interesantes como el orgullo. Cuando sentimos el logro también podemos sentir este deseo de mostrarnos a los demás, ocupar nuestro espacio, sentirnos fuertes, buscando contribuir con valor al otro. Tiene connotaciones de alegría, pero sería interesante, yo creo que es interesante también contactar con este tipo de emociones, porque quizá también a veces están mal vistas según en qué contextos. Bueno, hay otras emociones que no son las primarias adaptativas. Por ejemplo, hay veces que expresamos las emociones buscando influir o manipular a los otros. Aunque tengan un componente primario, las usamos secretamente, a veces inconscientemente, o las usan otros con nosotros para lograr objetivos relacionales. Expresar lágrimas para ver si el otro nos consuela, no tanto por ser lágrimas auténticas que van a generar el consuelo, sino por viejas dinámicas relacionales donde uso las emociones para generar estos patrones de cubrir ciertos objetivos en la relación. Aquí sería interesante no solo expresar la emoción, aunque sea primaria adaptativa, sino también expresar abiertamente no solo lo que sentimos, sino también lo que necesitamos. Necesito estar contigo, necesito protección, necesito que me dejes subir por las escaleras. No solo expresar nuestra emoción directamente, siento esto en el cuerpo, sino también pasar a expresar y necesito de ti o quiero de ti esto. Luego, por supuesto, viendo si el otro quiere cubrirlo, puede cubrirlo, etc. Otro tipo de emociones que nos generan cierta complicación serían las emociones secundarias. La emoción secundaria tiene en su nombre que ya no es la primera respuesta, sino la segunda. Es decir, vienen después de una emoción primaria y a veces generalmente las oscurece. Esta es la emoción secundaria, la que viene en segundo lugar oscureciendo, encapsulando una experiencia más primaria. A veces nos manipulan o violan nuestros límites, sentimos primariamente un enfado, pero secundariamente irrumpe por hábitos, por cultura familiar o cultura social, otra emoción que oscurece el enfado. A veces podemos sentir una especie de tristeza desesperanzada, menos nítida, como qué mal el mundo, qué pena todo. A veces una emoción secundaria en las pérdidas, por ejemplo, muy típica y que estamos en los procesos de duelo acompañando mucho es la culpa. Y en la pandemia hemos tenido también no solo pérdidas, sino también culpas, ¿no?, que aparecen de manera secundaria oscureciendo nuestros dolores y nuestra vulnerabilidad más primaria. Nos echamos la culpa de no haber acompañado al hospital o de haber ido tarde, de no haber podido acompañar en los últimos instantes, como si tuviéramos un juez en nuestro interior. Realmente así es en ocasiones, ¿verdad? Atacándonos por no haber acompañado, por no haber puesto nuestra mano y consolado. Muchas veces lo que hay debajo de esta culpa es un dolor mucho más primario de que la pandemia ha arrebatado en muchas ocasiones esta cercanía, el poder acompañar y el poder nosotros también sentir, ver cómo están los últimos momentos de nuestros seres queridos. Se lo arrebatan a ellos y nos lo arrebatan a los que seguimos aquí en este mundo, ¿no? Y ese dolor y esa tristeza queda cubierto en ocasiones con culpa o con rabia hacia la pandemia, hacia los médicos, hacia los políticos. Culparnos y culpar a los otros muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen esta función protectora, pero al mismo tiempo oscurecedora del dolor y la vulnerabilidad que late dentro. Por tanto, en realidad son menos adaptativas porque promueven acciones, culparnos, retirarnos, que no son tan vinculadas con lo que realmente necesitamos y vivimos, ya sea defender los límites, procesar la pérdida o protegernos.
Las emociones secundarias son esta tapa que oscurecen, y la idea sería abrirlas, generar espacios en nuestra vida y acompañar a otros para generarles estos espacios que puedan abrir estas tapas, ablandar estas corazas o estas capas más superficiales emocionales, que pueda aparecer ese dolor más primario o esa vulnerabilidad o esa emoción más nuclear que está ahí debajo. A veces también lo más secundario es una especie de malestar inespecífico que necesita ser acompañado también para que escuchemos qué late debajo. Malestar inespecífico como una especie de angustia, o una especie de miedo a todo, o una especie de dolor, pero no nítido, que necesita, como os digo, ¿no?, como espacios de escucha para ver qué es el afecto y qué necesidad hay latiendo debajo. Os quería compartir esta foto, no sé si la habéis visto. En Brasil es uno de los países que más han estado desbordados sus sistemas sanitarios, aunque en todos los países hemos tenido momentos de desborde. Y ante la impotencia, ante el dolor, ante el ver a enfermos que no pueden estar en contacto con sus familiares, algunos enfermeros y enfermeras hacían estas manos llenas de agua caliente para tratar de estar cerca de cuantos más enfermos, mejor, en momentos muy angustiosos y a veces finales. Lo llamaban la mano de Dios. Y es todo un símbolo de fragilidad en nuestro sistema que hemos compartido todos estos meses, ¿no? De no poder estar dándonos la mano y al mismo tiempo queriendo hacerlo. Y en este dolor a veces han aparecido este tipo de deseos, de símbolos, ¿no?, que paliaban, al menos mínimamente, no lo sabemos, es también un misterio, ¿no?, pero expresa también el desgarro de muchos sanitarios que han estado lidiando con más dolor y sufrimiento del que nuestro corazón está preparado para soportarlo. Hay otro tipo de emociones primarias que llamamos en terapia focalizada en la emoción desadaptativas. Serían nuestras viejas heridas emocionales. Todos tenemos, digamos, la piel más sensible o más fina en algunas emociones. Y son también emociones que ocurren primeras en el tiempo, según estamos viviendo algún episodio, que notamos con nitidez en nuestro cuerpo y notamos la tendencia a la acción, pero sin embargo, cuando las estamos viviendo, notamos que no están tan emparentadas con el presente, como que no nos ayudan a codificar, no nos mantienen en contacto con lo que está ocurriendo, sino más bien nos llevan a historias o ecos pasados. Vienen a veces imágenes de nuestras relaciones primeras, por ejemplo, mientras estamos viviendo algo en el presente. Nos dice algo nuestra pareja y de pronto viene una vieja sensación, este lugar de nuestra vulnerabilidad típica, de nuestra sensibilidad. Pueden venir también incluso imágenes, ¿no?, de otros episodios en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, donde hemos vivido esto. No nos preparan tanto para una acción adaptativa en el momento presente, pero están llenas de inteligencia porque hablan de nuestra historia, de quiénes somos, y son lugares también para ir compartiéndolos con personas seguras para poder ir creciendo. Son lugares de crecimiento también. Nos hablan de qué elementos hemos necesitado en nuestra historia y que podemos nutrir ahora. Quizá no necesariamente ante el jefe, por ejemplo, que nos ha hecho un comentario crítico y hemos notado este lugar, que aún no es tan adaptativo, ¿verdad?, hablarle del jefe, de nuestra necesidad de sentirnos valiosos, nuestra necesidad histórica. Pero sí es una gran oportunidad estas emociones para tomar nota y tener espacios donde poder cultivarlas, como quien cultiva un campo y puede regar para que crezca y se fortalezca, o como esa oportunidad de abrir un espacio que ha estado demasiado tiempo oscuro y mirar, encender la luz ahí en esos espacios emocionales que nos llevan acompañando tiempo, pero que no hemos mirado directamente o plenamente. Aquí, por ejemplo, podemos sentir, una persona puede sentir un rechazo hacia una persona por la que tiene un interés romántico,
expone y la otra persona no está interesada. Y más que sentir el dolor de ese rechazo, del que está emparentado con ese rechazo, la persona puede sentir una profunda vergüenza de no ser querible, de que el amor no está hecha para ella o para él, de ser defectuoso, como que hay algo roto, algo no querible, algo oscuro en su interior. Esta vergüenza no está tan emparentada con el desinterés de la otra persona, sino que tiene ecos del pasado, ¿no? Por ejemplo, de experiencias de rechazo por parte de los padres o de los compañeros en el colegio, o otras historias que están ahí vinculadas a esta memoria emocional. Las emociones primarias desadaptativas más frecuentes muchas veces tienen que ver con esta sensación de no sentirnos valiosos, de sentirnos humillados, expuestos sin valor frente a los demás, a un nivel de intensidad que habla de nuestra historia, más que de lo que está pasando ahí enfrente. Otro tipo de emoción típicamente que vemos mucho en procesos de terapia es la sensación de inseguridad, de miedo a no estar suficientemente protegidos. Esta sensación que viene como un viejo amigo que no nos hace bien en nuestro corazón, ¿no? Y permea nuestra identidad, como de estar inseguros ante el mundo, perdidos como en un bosque, desprotegidos. A veces el miedo tiene más una connotación de peligro para nuestra integridad física. Hay veces que sentimos este susto, este terror que tienen estos ecos en nuestra historia. Y a veces sentimos esta tristeza, esta sensación de soledad, de que falta la compañía, el calor. No tanto, insisto, ante situaciones emparentadas en nuestro presente, pero las situaciones en el presente tocan ese botón, tocan esa campana y aparece esa melodía en nuestro interior que viene sonando históricamente para nosotros. Muchos de los momentos que hemos podido vivir en la pandemia no son, digamos, emociones primarias adaptativas, sino situaciones que han tocado estas campanas en nuestro interior y nos han hecho sentir otra vez solos, otra vez desconectados. No solamente realmente solos y viviendo una tristeza que toca, sino evocando la tristeza que venía agazapada en nuestro corazón, la histórica, o el miedo al contagio, el miedo a la enfermedad, a la muerte, o la inseguridad, o la vergüenza, el estar sin sentirnos valiosos por algún elemento que hemos vivido. Estas emociones primarias, desadaptativas, estos lugares de vulnerabilidad, necesitan especialmente nuestro cariño, espacios para sostenerlos. Típicamente, no siempre, pero típicamente, por ejemplo, en el caso de la vergüenza, la persona vive lo que Carl Rogers llamaba experiencias que generan condiciones de valor. Interacciones, por ejemplo, con los padres, en los que los padres señalan: solo si haces esto te valoro, si sacas buenas notas, si cuidas a tus hermanos, a tu madre, a tu padre, o si haces esto no eres digno de valor. Las niñas buenas no se enfadan, o los niños no lloran, salvo que tengan las tripas en las manos. Estos mensajes que generan condiciones para sentirnos valiosos. Son experiencias históricas que pueden estar generando esta sensibilidad ante la vergüenza, ¿no? Esta predisposición a sentirnos avergonzados. A veces hemos vivido abandonos y rechazos en nuestra historia que han podido impactar en nuestra valía, en nuestro sentirnos dignos o valiosos por el hecho de existir. Historias de comparaciones entre hermanos o hipercontrol de nuestros padres que implican un no te vales solo, no eres suficiente para cuidar de ti. O paradójicamente padres o situaciones donde los padres no es que estén criticando, sino que son frágiles y donde el niño puede empezar a sentir: me siento dañino, culpable, les cargo, soy una carga para ellos. También historias donde no ha habido espacio para la propia identidad, para cultivar los gustos personales, para poder jugar en un sentido muy amplio, jugar y probar
quién soy, qué me gusta. Cuando no hay espacio para eso, puede irse anidando en el corazón esa sensación de no soy suficiente, no tengo espacio, y esa tendencia a la acción tan típica de la vergüenza, pero que es tan difícil, no sé si lo compartís, luego en el diálogo podemos hablar de ello, es hasta difícil en castellano identificarla cuando la estamos sintiendo, y quizá la palabra vergüenza no se ajusta tanto para este tipo de vivencias, donde quizá la sensación de inadecuación, de no ser suficiente, de no llegar, de no sentirse querible, como digno de amor, creo que están más ajustadas para esta vergüenza interna de no sentir valor, dignidad, no sentirnos valiosos. Cuando notamos la crítica de los otros, pequeños rechazos o fracasos personales, laborales, pueden avivarse esas brasas, ¿no?, de esta memoria emocional de nuestra historia, que tienen sus raíces en este tipo de situaciones y que viven en nuestro presente de esta manera, cuando hay críticas, cuando hay sensaciones de rechazo, cuando hay esta voz crítica que nos empuja. Quizá en la pandemia hemos podido también notar cómo esa voz crítica nos empuja a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y si no llegamos a todo lo que nos pide esa voz crítica, puede que notemos esta vergüenza histórica, ¿no?, esta primaria, desadaptativa, que necesitamos escuchar con compasión para poder transformarla. Porque da mala información acerca de nosotros, ¿verdad? Da una información errónea. La persona que se siente así siente que no es valiosa. Y es importante escuchar, o siente que carga, que daña a los demás. Es importante hacer este camino emocional, ¿verdad? De poder escuchar estas heridas para poder permitir que también vengan otras experiencias emocionales, que corra el aire en nuestro corazón, que podamos escuchar y cubrir la necesidad que está oculta en estas emociones en ocasiones, y en otras ocasiones que notemos una emoción diferente también. A veces las personas se sienten invisibles en sus entornos laborales. Ahora con el teletrabajo hay como más desconexión o más facilidad para sentirse como excluido de determinadas dinámicas. Y eso a veces nos lleva a estos lugares emocionales históricos de sentir la falta de valía, de espacio, de que estamos dando algo valiosos para los demás. El miedo y la inseguridad ha podido echar raíces en nuestro corazón por distintas razones. Algunos pacientes, por ejemplo, hablan de crisis familiares, momentos en la infancia o en la adolescencia donde hay una gran crisis económica, un divorcio, un cambio de ciudad, una muerte súbita de algún miembro de la familia, una enfermedad o una ausencia de los padres, o padres que alternan dar mucho para luego retirarse mucho, quizá se cargan de culpa y de pronto llegan y están de verdad, pero luego se vuelven a ir. Y en la persona va anidando esta sensación de inseguridad. El otro no está realmente ahí, y una especie de miedo que promueve una acción a tratar de asegurar que el otro esté ahí. Actitudes de dependencia que promueven este tipo de emociones. En estos momentos, ¿verdad?, de pandemia, hemos sentido mucho miedo, mucha tristeza porque el otro no está disponible, la tristeza de la falta de encuentro. Y también es interesante dar espacio en nuestra conciencia a cuando el otro no está, puede aparecer también estos ecos de la inseguridad de nuestra historia, sentirnos de pronto desprotegidos, perdidos, con el miedo a que el otro no esté disponible para protegernos. Este miedo más aterrorizante puede estar vinculado a historias de violencia en casa, humillaciones o traumas, y quedar arraigada a esta sensibilidad, a de pronto sentir miedo a poder ser agredidos, a poder ser rotos por el afuera. El miedo a contagiarnos, el miedo a perder nuestra propia vida puede ser
puede estar vinculado también a estos miedos históricos, ¿no? El miedo a morir. Sin duda el miedo a morir es uno de los miedos más arquetípicos en los seres humanos y la pandemia nos ha expuesto a este tipo de vivencias también. Y la tristeza y soledad, entornos o historias de ausencia de cariño, de abrazos, falta de alegría en las casas, falta de regalos, falta de calor, de abrazos, de juego, pueden generar esta tristeza que hemos podido vivir también de manera primaria desadaptativa. Cuando hemos vivido una pérdida, aparece no solo la tristeza de esta pérdida que vivimos ahora, sino también estos ecos de nuestra pérdida que llevamos en la mochila. A veces vemos a alguien solo o vemos a compañeros abrazándose y notamos estos ecos también en nuestro interior. O demasiados momentos hemos estado solos en casa, a veces la soledad la hemos podido habitar y aprovechar, y en otros momentos ha podido aparecer esta tristeza familiar de la ausencia de calor a nuestro alrededor. Bueno, vamos a ir yendo hacia la transformación de estas emociones, si son primarias desadaptativas, es decir, permitir que crezcan los lugares que necesitan crecer emocionalmente, pero también aceptar compasivamente las que son primarias y si son secundarias poder llegar a lo nuclear, a lo primario, ya sea adaptativo o desadaptativo, lo que quiera que esté ahí debajo. Y esta actitud en tiempos de pandemia tan difíciles y extraños es una tarea llena de coraje, escuchar con aceptación compasiva, sabiendo que en realidad lo que nos enferma a largo plazo es rechazar nuestras emociones, nuestra vulnerabilidad. Si nos empeñamos en estar fuertes, es lo que a la larga hace que la vulnerabilidad anide en nosotros y se perpetúe. Necesitamos a veces, como decíamos al principio, ¿verdad? Sí, distanciarnos momentáneamente y eso es muy importante respetarlo. Pero en otras ocasiones podemos procesar lo que se mueve en nuestra vida de manera más profunda, aceptar compasivamente tanto nuestras protecciones como también nuestras heridas. La aceptación, no sé si veis o sentís que no es una resignación pasiva, sino una mirada fuerte, compasiva, amorosa, sostenida, creativa, en sea lo que sea que se mueve en nuestro corazón. Os dejo ahí un artículo de la doctora Sue Johnson, que en esta pandemia se ha enfrentado a un tumor y ha hecho unas reflexiones. Ella es una terapeuta focalizada en la emoción y ha vivido emocionalmente este proceso de cómo ha podido permitirse el susto de la angustia de estar perdiendo la vista y ha notado esta necesidad de ser consolada, abrazada, querida. Necesitamos a otros que puedan mecernos, que puedan decirnos somos preciosos y está bien, todo pasa, estamos juntos. Esta vivencia, estos espacios de poder compartir nuestras emociones más primarias, más vulnerables con los demás, es un camino al que nos invita este camino de aceptación compasiva, que al final no es un camino blando, es un camino lleno de coraje. Os quería proponer que hiciéramos un ejercicio para ir notando en 10 minutos algo primario que esté en nosotros, notemos qué necesitamos y notemos si hay alguna posibilidad de cubrir esa necesidad. Entonces, para ello os pensaba hacer una fantasía guiada en torno a ejercicios. Tenéis ahí la autora en la que me baso para hacer este ejercicio, Tara Brach, es una maestra en meditación, compasión, en terapia focalizada en la compasión también, y tiene este procedimiento. Si os parece, en la medida en que os apetezca, podemos antes de abrir un espacio para compartir, hacer un ejercicio experiencial, si os parece. Os dejaré también algo de biografía en castellano, por si queréis, pero bueno, eso para más adelante. Le pasaré las diapositivas a Menchu para que os las haga llegar.
Voy a dejar de compartir. ¿Os parece que hagamos este ejercicio en la medida que sentís con mucha libertad? Si queréis hacerlo, sí, fenomenal. Y si queréis en algún momento cortar o parar, pues también está muy bien, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar con este ejercicio de contacto un poquito más largo, de 10 minutos con nosotros. Te voy a invitar otra vez a que tomes una postura que te invite a estar contigo, a darte este espacio para ti, para estar relajada, relajado, pero también atento, estar despierta. Cierra los ojos y toma algunas respiraciones más profundas para nutrirte, para estar en contacto contigo. Haz alguna respiración más lenta para dejar ir. Siente plenamente que estás aquí. Y ve permitiendo que la respiración coja un ritmo natural de acompañarte. Nota tu cuerpo mientras respiras. ¿Hay algo que quizá tenga sentido dejar ir ahora mientras echas el aire? Y nota la relajación, permite que venga, permite la presencia de tu cuerpo manifestarse, notar tu cuerpo ahora. Y trae a tu mente, a tu corazón, una situación que hayas vivido, quizá recientemente o quizá en este periodo de pandemia, que notes que esté bien poder conectar con ella. Quizá algo que te haya generado juicio o miedo o tristeza o enfado. No necesariamente algo muy intenso, pero sí algo que te permita explorar en este momento. Quizá algo relacionado con la salud o con preocupaciones por el dinero o por alguna persona. Y acércate, mientras la vas eligiendo, lentamente a esta situación. Deja que venga a tu imaginación cuándo pasó, la habitación o el lugar de la situación que quieras evocar. Deja que tome forma la persona o las personas, la expresión de la cara, las palabras, lo que sea que te haya activado, que te active ahora. Permite también que puedas sentir lo peor de todo ello, en este acto de coraje, de cariño contigo mismo, contigo misma. Un primer paso de aceptación es reconocer lo que pasó, lo que pasa, los sentimientos que predominan cuando estás en contacto con esto. Mira a ver si puedes nombrarlo o incluso susurrarlo para hacerlo presente. Si es enfado, si es miedo, si es vergüenza, si es un malestar, si es tristeza. Puedes susurrar en tu corazón y nombrar, empieza a crear como esa conciencia en tu interior que permite aceptar y generar un espacio en tu emoción. Permite que esté lo que sea que estés sintiendo. Es su lugar, déjalo habitarte, es parte de tu naturaleza. Y puedes notar esas olas emocionales en tu interior. Una parte muy bonita es también investigar qué es lo peor de lo que estás sintiendo, qué es lo que te enfada, qué te da miedo.
Nota también qué creencias hay asociadas con estas vivencias. ¿Es algo como algo va a ir mal? ¿O una creencia en torno a otra persona? Un no les importo, no soy así. Pero lo más importante en la investigación de las emociones es notar el cuerpo. Lo sabéis bien, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo esto en tu cuerpo? Y quizá te ayude a poner las manos en algún lugar donde lo estés notando, como para mantener la atención, dar permiso en donde estés sintiendo y poder respirar, respirar con ello. Notar desde dentro cómo es esto que se mueve en tu cuerpo. ¿A qué postura te llevaría? ¿Hacia dónde te empuja esto que estás sintiendo? ¿Cómo mueve tu cara, tus manos? Y permite, si está ahí la vulnerabilidad, sostenerla con cariño, con amor, con ternura, como dando la seguridad. ¿Qué es lo que más necesita esta parte de ti? Quizá algo necesita ser aceptado, entendido. Necesita sentir dignidad, algo en tu interior. Algo necesita sentir amabilidad, confirmación, escucha. ¿Qué necesita? Compañía. Mira a ver si cuál es la fuente que podría nutrir ese algo que necesitas. Quizá una parte de ti, quizá una figura que habita en tu corazón, un padre, una madre, una figura, una presencia divina que pueda curar, confortar, nutrir eso que necesita. Y desde esa parte más sabia y consciente de ti, mira a ver si puedes ofrecer un mensaje de consuelo a tu interior. Eres bueno, eres buena, eres más que suficiente. Estoy aquí. Confía en ti. Quizás si es miedo lo que sentías, puedes decirle gracias por tratar de protegerme. Estoy bien. Mira a ver si puedes notar, permitir que fluya este amor, esta ternura desde esta parte sabia de ti. Quizá puedas visualizar este lugar, una fuente incluso mayor que tú mismo. Puedes notarla y notar esta sabiduría llegando a ti. Una presencia grande, llena de amor. Está bien si notas facilidad para que entre o también dificultad. Es importante notar ambas cosas. Notar que entra, que nutre, que puede limpiarte aquí y ahora mientras respiras. Vamos a ir hacia una parte final donde puedes notar también la cualidad de la presencia que notas en tu interior ahora mismo. ¿Cómo es estar contigo? Ir a ver el espacio interior, la apertura, quizá más libertad.
Ir a ver si ha habido algún cambio, si el enfado, el miedo, la tristeza ha evolucionado. ¿Cómo está ahora tu interior? Aunque a veces no lo notemos, esta presencia amorosa es más verdad en nosotros que muchas de las vivencias que vamos teniendo. Y nos acompaña en esta aceptación, en esta conciencia. Bien. Puedes volver a notar también la silla, los pies, las manos, cuando vayas queriendo abrir los ojos.